8, así que eso nos saca un peso de encima. Y vamos a trabajar, vamos a empezar con el práctico, con el problema 1. Práctico, otra vez. Vamos a ver el chat y vamos a detener el video porque no hace falta verme la cara para entender. Bueno, ahí está. Entonces vamos a arrancar directo. Ay, Dios. Tengo que seguir admitiendo gente. Bueno, entonces tenemos este primer problema, donde vamos a empezar a usar la cuestión del cálculo del campo magnético de distintos tipos de elementos. No nos vamos a detener en el campo magnético de un objeto de una carga puntual, sino que vamos a pasar directamente a lo que a nosotros en la práctica nos interesa más, que es el campo de conductores de corriente. Porque si un cuerpo cargado al moverse genera campo, obviamente una corriente eléctrica, que es una serie de cargas moviéndose, también generan campo. Y el más sencillo de los conductores que genera campo magnético es el alambre largo y recto. Y la aclaración de largo se debe a que se toma como referencia que la distancia a la que yo quiero calcular el campo de un alambre recto sea mucho más pequeño que el largo del alambre, porque resulta ser que si el alambre no es muy largo, empiezan a haber problemas con la forma de calcular el campo cuando nos acercamos a los extremos del alambre. Entonces, una simplificación es considerar que el alambre es muchísimo más largo que la distancia que hay del alambre al punto donde quiero calcular el campo magnético. ¿Sí? Eso hace que, eso es una cuestión que ya tienen que haber visto en la teoría, no vamos a poner a deducir todo de vuelta acá, tendrían que conocer, ¿dónde está? Que cuando tengo un alambre largo y recto, el valor de ese campo se calcula como mu0 por la corriente que lleva el alambre sobre 2pi por la distancia a la que hay del alambre al punto. Donde este mu0 es una nueva constante que se llama la permeabilidad del vacío, tiene un valor que es 4pi por 10⁻⁷ Tesla metros sobre amper, y es la constante que nos habla de que es posible que haya campo en el vacío, o sea que el campo magnético no necesita un medio. Igual que pasaba con el campo eléctrico. Y en el campo eléctrico la constante que aparecía era la famosa epsilon 0. Bueno, mu0 y epsilon 0 están emparentadas y definen toda la cuestión que tiene que ver con el electromagnetismo. Ya lo veremos, ya aparecerá un poquito más adelante, pero sí está metida ahí. ¿Sí? Vamos hasta ahora a la idea. Estamos haciendo así como un pequeño repaso, tampoco no nos estamos deteniendo mucho porque, bueno, para eso están las clases teóricas. Otro más que tiene. Bueno, son 11:15, voy a dejar de admitir gente, salvo que se le corte alguno y me avise, porque ya estamos en horario. Bueno, entonces en el punto A de este problema, nos piden calcular un campo. Dios mío, no se puede dar clase así todo el tiempo, te estás metiendo gente. ¿Qué pasa? El campo de un alambre recto, entonces hay que reemplazar los valores, nada del otro mundo. Entonces el campo va a ser el mu0, ¿sí? Por la corriente que lleva, 15 amperes, dividido en 2, el número pi, y la distancia son 5 centímetros, que hay que escribirlo en metros, en sistema internacional como siempre. Y esto acá se ve clarito por la simplificación de las unidades que nos va a dar en Tesla, ¿no es cierto? Que era la unidad en que se medía el campo magnético. Si no lo recuerdan, el Tesla representaba las unidades fundamentales kilogramo sobre coulomb por segundo. Y bueno, no sé cuánto da esto.
Eso ya lo pueden calcular ustedes. ¿Cuánto les da? No les da nada. Hmm. 6 por 10 a la menos 5 pone Sosa. ¿Y alguien más? Oh, están todos mudos. Ah, igual, dice Martín. Bueno, 6 no podemos poner nada más porque todo tiene 3 cifras. Entonces, 6 por 10 a la menos 5 Tesla. A ver, dame un segundito. Tengo que retar el perrerío. Se pone molesto hasta ahora, che. Bueno, sí, 6 por 10 a la menos 5 creo que es el resultado que está en el práctico. No lo tengo el práctico con los resultados a mano, por eso les pregunto, para que ustedes también hagan, trabajen y den los resultados, no está ahí el cuerpo presente nada más. Bueno, nada, sencillo eso. Esta expresión se obtiene, se puede obtener de dos formas, se puede obtener a través de la ley de Ampère, o se puede obtener también a través de, ¿cómo se llama? Generalizar el campo que produce un solo cuerpo cargado a tener una sucesión de cuerpos de carguitas ubicadas en línea recta. Entonces, ahí se puede, ¿cómo se llama? Se encuentra esta ecuación donde es simplemente el valor, todavía no nos estamos metiendo con la dirección del vector, que ya lo vamos a hacer en los problemas que siguen. Pero por ahora solamente hemos sacado el valor de un campo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, bueno, profe. En el punto B, este problema, nos dicen ahora una bobina circular plana. Una bobina circular plana es un alambre largo y recto que yo lo he doblado y le he formado una circunferencia. Que en este caso son varias, pues son como 40 creo. 40 decía, ¿sí? Es decir, tengo apilado 40 alambres en forma de circunferencia. Eso es una bobina plana y recta. ¿Por qué plana? Porque bueno, van uno encima de otro el enrollado para formar una cosa bastante chatita, digamos. Bueno, resulta ser que si de vuelta nosotros consideramos y dividimos, posiblemente lo han visto en la teoría, si no está en los libros, si ustedes dividen esta circunferencia de conductor en mini conductorcitos chiquititos, que sean prácticamente una carguita, eso, mediante un proceso de integración, me permite encontrar la expresión de cómo calcular el campo magnético de una espira circular en un punto que está a una distancia X respecto del centro de la espira sobre un eje de la espira. El eje pasa por el medio. Esta espira tiene un radio determinado, otro más, un radio determinado, y desde el centro de esa espira tenemos la distancia X al centro. Bueno, haciendo eso, desarrollándolo, no lo voy a desarrollar yo
ahora, sino que lo voy a usar al resultado, encontramos que el campo magnético es el número de vueltas, esperen porque nunca me acuerdo de memoria, así que esto lo chumeo en los apuntes. Bien. A ver. El número de vueltas aparece mu sub 0, aparece la corriente I, el radio de la espiral al cuadrado, y eso aparece dividido en el radio de la espiral al cuadrado, a la posición X al cuadrado, esto, la raíz 3 medios, y acá un 2. A ver si no le erré. No le erré. Ese es el campo, el valor del campo que se produce en un punto sobre el eje de una espira circular. ¿Sí? Acá particularmente, en este problema, nos dan cuánto es el campo y nos piden cuánto ese campo está en el centro del eje. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Que gritarán los vientos hasta... ¿Quién es que está tocando la guitarra en el medio de la clase? Que encima deja prendido el audio y nos estamos todos enterando que está tocando la guitarra en vez de estar haciendo clases de física. ¿Qué es esto? Tremendo. Si quiere tocar la guitarra, vaya, no sé, un bar. Sí, espectáculo gratis, pero yo estoy acá como pavo explicando cosas de física y hay uno que está ahí tocando la guitarra en la casa en vez de prestar atención. Se conectan para decir que están conectados, nada más. Malísimo, malísimo. Hace perder el tiempo. No es gracioso, chicos, porque, a ver, si estamos en clase física, estamos en clase física. No nos conectemos por conectarse nomás, por decir que estoy presente en la, en la clase para poner presente y resulta que estoy haciendo cualquier cosa. Si no, yo pongo conectado, le digo, trabajen y me voy a ver la tele, no sé. Claro. La falta de respeto que estén paveando con otra cosa en medio que estemos haciendo las clases. Encima nos venimos a enterar porque se dejan el micrófono prendido. Yo no estoy acá jugando, yo estoy acá trabajando, le estoy poniendo de toda la onda para explicarle de esta forma virtual, gastando mi internet, mi luz, comprando tabletas para poder escribir, que ustedes aprendan y tratar de explicarle lo mejor posible, y algunos están tocando la guitarra. Toque bien, toque mal, cante mal, no me importa. Qué bárbaro. Bueno. En este problema lo que nos pide es el campo en el centro de la espira. Entonces, ¿cuánto valdría el X en el centro de la espira? ¿Qué tendría que poner acá? ¿Qué distancia sobre el eje tengo que poner acá si tengo en el eje de la espira? ¿Cuánto será? No, no es 16. Si estoy en el centro de la espira, ¿cuánto vale la distancia desde el centro hasta un punto en el eje? El X es la distancia del centro de la espira a un punto en el eje, pero ahora estoy parado en el centro de la espira. ¿Cuánto vale el X? ¿Qué distancia hay del centro al centro? 8. No, ¿cuánto hay? 0. Cero, chicos. Si estoy en el centro de la espira, la distancia del centro de la espira a un punto sobre el eje de la espira es 0. Estoy en el centro. No sé si se dan una idea del... Esto es una cosa tridimensional, porque una espira circular no es como está acá, ¿cómo se llama? Como se la ve con una forma oval. Esto es un dibujo tridimensional. ¿Se dan una idea o no del dibujito? ¿O están perdidos con el dibujo y creen que esa es la espira y estamos de costado? Supongo que no. A ver, acá yo tendría así. Y tendría
Así. ¿Ahí se entiende que es tridimensional el dibujito? ¿Sí o no? ¿Está mejor ahí? Sí, profe. Bueno, entonces el X es 0. Si el X es 0, porque estoy en el centro de la espira, es un caso particular de esta ecuación, me va a quedar así. Va a quedar n mu 0 y r cuadrado sobre, y bueno, si esto es 0, me queda un 2, va a quedar r al cuadrado elevado a la 3 media. Y r cuadrado elevado a la 3 medias es r al cubo, con esto se va a ir, entonces me queda n mu 0 y abajo me va a quedar 2r, que es el campo magnético en el centro de una espira, o de n espira, el n es la cantidad de espira. Particularizado, digamos, justo en el centro, si no es en el centro, tengo que usar la otra ecuación. Y de acá lo que queremos saber es la corriente, porque el campo nos da. Entonces voy a tener así, si despejo, vamos a poner nuestros valores para averiguar qué corriente generó el campo. A ver, no me acuerdo los datos. 3 por 10 a la menos 4 es el campo. Por 2. El radio es 32 de diámetro, entonces la mitad. En metros. Sobre el número de vueltas, que son 40. Y mu sub 0. Ahí se ve clarito que queda en amperes. ¿Y cuántos amperes son? A ver. $1.91. ¿Así es? Ahí están poniendo 1.91 en el chat. Bueno, sí, 1.91 sale. Porque es 1.90, 0 y algo, entonces lo podemos redondear en 1.91. Bien. Entonces ya conocemos la expresión del campo magnético de un alambre largo y recto, el campo magnético de una espira o varias espiras en algún punto sobre su eje, y de ahí la particularizamos para donde queremos. Y fíjense que ese campo, esa expresión es para campos sobre el eje, porque cuando ya nos salimos del eje se vuelve un poquito más complicado, ¿sí? Nosotros no nos vamos a complicar, pero para que lo sepan que sí se puede complicar la cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto que acabamos de decir de este campo, lo vamos a aplicar y lo van a aplicar ustedes para resolver el problema de la bobina de Helmholtz, esta que tienen acá en el práctico, que es el problema número 2. ¿Por qué? Porque justamente lo que tengo son dos bobinados que tienen una cierta cantidad de vueltas, y estas se llaman bobina de Helmholtz porque tiene una particularidad como está construida. Y lo que está la particularidad son 2 o 3. Primero, que las dos bobinas son iguales, de la misma cantidad de vueltas, esa primera cosa. Segundo, que la separación entre las dos bobinas tiene que ser igual al radio de las bobinas. Esa es una característica especial. Y tercero, que las dos bobinas conducen corrientes en el mismo sentido. Tienen que ser en el mismo sentido para que funcione, como bobina de Helmholtz. ¿Para qué sirven? Para conseguir en el punto medio de la separación de las bobinas un campo muy grande y uniforme. ¿Sí? Ese es
el uso que tiene esto, yo ahí en ese punto medio coloco algo de lo que yo quiera estudiar, qué le pasa cuando lo colocan en un campo magnético. Entonces un campo magnético que se puede saber cuánto sale, cuánto vale, ¿sí? Entonces se usa esta configuración especial. Ahora, lo que yo quiero es que aprendamos cuál es la forma de entender. Ah, pero el perrerío hoy está molestísimo. ¿Cuál es la forma de entender cuál es el sentido y la dirección del campo magnético? ¿Sí? Espera un segundo. Ahí está. Bueno. Lo que tenemos que aprender es cómo poder decir cuál es la dirección y el sentido del campo magnético que hemos dicho, que dije yo al principio, que tiene la particularidad que es perpendicular al movimiento de las partículas y perpendicular a la posición donde lo quiero conocer. Entonces, la reglita, la forma, acá vamos a poner la cámara, es también con la mano derecha. Si me ven acá, les dejo de compartir un cachito. Con la mano derecha, ¿cómo se hace la regla para obtener la dirección y sentido del campo magnético? El dedo pulgar de la mano derecha funciona, bueno, les explico de dos formas las que les sea más potable. Le puedo compartir, cierto que la tengo por acá el dibujito. Espérame que lo encuentre. Si no lo borré, acá. Ahí está. Es esta que está acá. Uno utiliza el dedo, el pulgar, y lo orienta en la dirección del campo, de la corriente eléctrica que tenga, y la forma en que la mano se cierra alrededor de ese dedo, que es la mano como se cierra alrededor de la corriente eléctrica, me dice a mí cuál es la dirección y el sentido del campo. En general, eso me permite dibujar, por ejemplo, si fuera un alambre largo y recto, como este caso, vamos a dibujar acá para que ustedes vean, tiene esta forma, esto está muy grueso, esta forma que en realidad se convierten en circunferencias alrededor del alambre, y lo que me dice a mí es que el campo magnético siempre es perpendicular a la distancia al punto, o sea, que si yo veo acá, en este problema, espera que ponga un poquito más grueso, ¿dónde estaba el grosor acá? Si este es el alambre, y esta es la distancia, ¿por qué está tan chueco? Oh, me agarré. Pero, ahí está. Y esta es la distancia al punto, ¿sí? Lo que me dice esto es que el campo magnético tiene que ser perpendicular a este punto, ¿sí? Entonces, visto de frente, perpendicular a ese punto sería un vector que sale hacia afuera. En este punto sería un vector que va para acá, en este punto sería un vector que va para allá, un vector que va para allá, un vector que va para allá. O sea, si yo voy poniendo todos los puntos alrededor, me queda, por supuesto, una línea de campo, que es esta, que tiene este sentido alrededor del alambre. ¿Sí? Pero en cada punto donde yo me pare, ahí el vector campo es perpendicular a la distancia a ese punto. ¿Se entiende esa idea? Calculo que algo lo deben haber charlado en la clase. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí?
Bien, entonces, si esto yo lo aplico a los problemas, esto es para un alambre largo y recto, pero si yo lo empiezo a doblar al alambre como una espira, es la misma historia, ¿sí? El dedo mío me apunta para dónde va la corriente, si horaria y antihoraria, y de acuerdo si estoy afuera, bueno, tengo que ver dónde quiero saber el campo, me fijo para dónde sería. Entonces, eso lo tenemos que saber aplicar, por ejemplo, ¿dónde está? En el práctico, para entender cómo es el campo que generan estas espiras circulares, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero entender, acá tengo en un dibujito, fíjense, la corriente, cómo gira, ven, ahí está el dibujo que recién parece que estaban perdidos con la espira circular, ahí está en 3D, calculo que se entiende mejor. Entonces, fíjense cómo yo voy poniendo el dedo, ¿sí?, en la dirección de la corriente, y ustedes cierren la mano, y van a ver que la forma que cierra la mano me dice, en cada punto donde yo quiera saber, perpendicular para dónde es el campo, ese campo, ¿cómo se llama? Magnético. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Si yo me fuera a parar en este punto, acá arriba, por la forma de la mano, cómo se va cerrando alrededor y apuntando mi dedito, quiere decir que acá el campo hace esto, por ejemplo, ahí sería perpendicular para ese lado, mientras que si yo lo viera acá adentro sería perpendicular para este otro lado, ¿sí? La dirección de las niñitas me están indicando cómo es. Y fíjense que de acá hasta acá, esto sería la posición, entonces ahí se ve que es perpendicular a la posición. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Acá en el medio, ¿qué está pasando? En el medio, ustedes hacen el dedito ahí siguiendo la línea bordó, esa que tenemos ahí. Entonces, los dedos de su mano derecha, siguiéndola, cuando quiero ver que los hago pasar por adentro de esta espira circular, ¿qué está haciendo? Los dedos van apuntando hacia la izquierda cuando pasan por adentro. Eso quiere decir que acá en el centro de la espira, el campo magnético apunta para allá. ¿Sí? Que ahí no estaba dibujado el vector. En el medio está apuntando, bueno, por supuesto acá hay que recortarlo porque no es por arriba, sino va por adentro. ¿Se comprende, chicos? Es difícil de ver, pero bueno, la primera vez, digamos, hay que tratar de comprenderlo para ver si le agarro la mano. Eso quiere decir, por ejemplo, acá arriba, miren, en el ejemplo, si esto fuera un alambre que está saliendo la corriente hacia mí, eso quiere decir ese puntito y ese circulito, una corriente que sale hacia mí, hagan la prueba en la casa. Ustedes apunten su pulgar hacia ustedes como diciendo yo, ¿sí? Y cuando hacen eso, en este punto particular acá arriba, ahí, no lo voy a marcar, en este punto acá, donde yo quiero saber el campo, fíjense, si el dedo pulgar les está apuntando a ustedes, la mano en ese punto se cierra apuntando los dedos hacia, de manera, digamos, antihoraria, ¿sí? O sea que ahí en ese punto estarían apuntando los dedos hacia arriba cuando empiezan a cerrarse. Entonces, en este punto, el campo, este es el campo porque acá hay una corriente, el campo es perpendicular a la posición y la corriente, como viene hacia ustedes, también es perpendicular a ese campo. Entonces, el dedo pulgar apunta hacia afuera, que es lo que indica ahí la corriente, y en el punto donde yo quiero, mis dedos de la mano derecha, cuando yo los intente cerrar, pasando por ese punto, van a estar apuntando hacia arriba. Entonces me dice que eso es perpendicular hacia arriba. Porque si la condición es que el campo sea perpendicular a la distancia, si yo lo dibujara para abajo, también sería perpendicular. Entonces, tengo que saber cuál de los dos perpendiculares es. Cuál es el que corresponde.
Y ahí está la regla de la mano derecha para saber eso. ¿Sí? ¿Más o menos claro? ¿Más o menos la idea? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que cuando ustedes tienen estas bobinas de Helmholtz, que tienen las corrientes en el mismo sentido, es como poner de esta, poner otra al lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo pongo una a la par de la otra, el campo magnético que me genera esta, vamos a ponerlo más grueso para que se sepa, se entienda cuál es. Ese es el campo que genera uno, se va a ver potenciado con el campo de la otra. Porque los dos campos van para el mismo lado. ¿Se ve? Entonces lo que hacen las bobinas de Helmholtz es que acá en el punto medio de la separación, yo obtengo el máximo campo posible cuando la separación es igual al radio de las bobinas. Entonces en este caso, si el radio de la bobina es este, esto debería estar... La separación de estas dos bobinas debería ser, para medirla bien, el medio, estos deberían estar bien juntitos. Se verían así en realidad. Algo así. ¿Sí? Entonces ahí se consigue el campo magnético más grande en el medio de las dos bobinas. ¿Da la idea de la bobina de Helmholtz? Sí, profe. Bueno, ahí lo mismo, en el mismo dibujito ya nos muestra cómo cuando se acercan tengo más líneas juntas, entonces el campo se hace más grande. Cuanto más líneas de campo tenga, quiere decir que el campo mayor es. Igual en electricidad, tanto en electricidad como en magnetismo. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cómo tienen que hacer ese problema? Tienen todos los datos, ¿y qué va a pasar? Va a pasar que van a tener que usar, para sacar el campo acá en el medio de las bobinas, usar esta ecuación donde este X, ¿cuánto tiene que valer? ¿Qué distancia sobre el eje tengo que poner para el campo de una y de la otra bobina? Ya sabemos que el campo de una y la otra se van a combinar, porque apuntan para el mismo lado. R sobre 2, dice Tobias. Sí, efectivamente, posee. Como la separación de las dos bobinas es R, en el punto medio está a R sobre 2 respecto del centro de cada una. Entonces el campo en el centro de las bobinas de Helmholtz es 2 veces esta expresión con el X particularizado en R sobre 2, efectivamente. Y de ahí le va a salir el valor. Y si tienen que poner forma vectorial, el valor, qué versor le van a tener que agregar para decir hacia dónde va ese campo resultante. ¿Cuál será de todos? En el gráfico lo estamos viendo porque se te ha hecho tal cual el problema. ¿Cuál sería el versor para este campo resultante de la bobina de Helmholtz? Con esta disposición. I, J, K, ¿cuál tengo que poner? ¿Ah? Menos I. Bien, Vaca. Efectivamente, porque va en la dirección negativa del eje X. Ahí en el dibujo lo estamos viendo. Está recontra dibujada la flechita en el centro que apunta hacia la dirección negativa del eje X y es el versor menos I. Muy bien.
Bueno, el cálculo se los dejo a ustedes, que 2 veces el del particularizado en R sobre 2. Y ahí a ver si les da lo que está en el resultado del problema. ¿Mm? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Perfectirijillo, como dicen. No, tal parse, el práctico. Bueno. Como ya hemos dicho, el problema 4 está resuelto en video, es una extensión del problema 3, así que vamos a hacer el problema 3, me interesa. ¿Mm? Entonces fíjense que dice acá, como se muestra en la figura, 2 largos alambres paralelos, ya sabemos que si nos dice largo es para saber qué ecuación vamos a usar, están separados 10 centímetros y llevan corriente de 6 y 4 amperes. Calcule la fuerza sobre 1 metro del alambre D si las corrientes son en el mismo sentido y en sentidos contrarios. Bueno, o sea que me están pidiendo la fuerza sobre un pedazo de alambre. En el primer cuatrimestre, en el práctico 9, nosotros habíamos visto que las fuerzas sobre conductores de corriente se calculaban como la corriente por el largo multiplicado por el campo en forma vectorial, donde el largo era un vector que valía el largo del alambre y que apuntaba en la dirección de ¿quién? De la corriente. ¿Está bien? Eso habíamos charlado en el primer cuatrimestre. Entonces, si yo tengo que ver qué le pasa al alambre D, esto sería la fuerza sobre el alambre D, tendría que ser la corriente del alambre D por el largo del alambre D, multiplicado por el campo que siente el alambre D, que ¿quién lo genera el campo que está sobre el alambre D? Este otro conductor de al lado, que es el C. El campo que llega hasta el alambre D es el campo que está generando el alambre C, que es un conductor largo, y entonces tiene corriente, genera campo a su alrededor. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esa idea? Entonces, vamos a ver el alambre C de acuerdo a la dirección de su corriente, en qué dirección y sentido genera el campo magnético en el lugar donde está el alambre D. Entonces, sus casas, hacemos todo. El dedo pulgar lo apuntamos hacia arriba de la pantalla porque es la dirección de la corriente en C. Y entonces, hacia mi derecha está el alambre D. Por lo tanto, mis dedos colocados hacia la derecha del alambre C y los quiero cerrar, ¿en qué dirección me apuntan los dedos cuando los quiero cerrar hacia mi derecha del pulgar? Prueben, amigos. ¿Eh? No entendí, no sé qué dije. Tenemos el pulgar apuntado hacia arriba, que es la corriente en C, el alambre D está a la derecha de C, entonces mis dedos hacia la derecha, cuando los quiero cerrar sobre la posición de D, hacia dónde me están apuntando los dedos cuando quiero cerrarlos a la mano y estoy en la posición de D. A ver, prueben en la casa ahí que usted tiene sus manos. Derecha, por supuesto. ¿Y? Hacia la pantalla dice Luciana. ¿Qué opina el resto?
izquierda, dice Fenoglio. Bueno, esas son dos opciones, o hacia la pantalla una, o sea, hacia la pantalla como metiéndose en la pantalla. Y a la izquierda es para el lado donde está C. Hacia la pantalla, dice Tobias. Sí, es hacia la pantalla, chicos, porque en este lado los dedos quieren entrar a la pantalla cuando mi pulgar apunta hacia arriba y yo los quiero, es como tratar de agarrarlo al D, ahí los dedos me apuntan hacia adentro. Acuérdense que tiene que ser perpendicular a la distancia. Si usted, el que me dijo, ¿quién es? Fenoglio, y Nicolás, me dijo, bueno, va hacia la izquierda. Si yo dibujara el campo hacia la izquierda, no es perpendicular a la distancia entre los alambres. ¿Sí? Esta es la distancia entre los alambres, y esto no es perpendicular, es paralelo. Y la condición primera es que tienen que ser perpendicular a la distancia. Así que esa opción no podía ser. Entonces sí, efectivamente el campo va hacia adentro de la pantalla. Con eso en mente, hagamos la otra regla a la mano derecha de los 3 dedos para ver la fuerza que hace el campo de C sobre D, ¿a qué le hace hacer? Entonces, con nuestra mano derecha, mi dedo índice ahora va hacia arriba, que era el dedo de la velocidad, de la corriente. El dedo mayor va hacia adentro de la pantalla, que era el dedo del campo, la regla de la mano derecha de los 3 dedos. Y el pulgar en esa regla, ¿para dónde queda apuntando ahora? A ver. Hacia la izquierda. Paz, Lescano, dicen hacia la izquierda. Efectivamente. Haciendo la regla de la mano derecha de los 3 dedos, nada más, con el dedo índice hacia el techo, o hacia arriba de la pantalla, no sé cómo tenga la pantalla. El dedo mayor metiéndose en la pantalla, que es el campo, el pulgar me queda apuntado hacia la izquierda. Quiere decir que este alambre a este, ¿qué le hace? Si la fuerza es para acá, lo está haciendo ¿qué? Lo atrae. Bien, Paz. Bien, Tobías. Lo atrae. Efectivamente. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cuando los alambres tienen las corrientes en el mismo sentido, se atraen. O sea que cuando las corrientes son de distinto sentido, ¿qué pasa? Se repelen. Efectivamente, como te dice ahí en el chat. Bien, entonces ya tenemos claro. Mismo sentido se atraen, distintos sentidos se repelen, y ahora vamos a calcular. Bueno, vemos acá de nuestra disposición que la dirección de la corriente del alambre D y el campo C son perpendiculares, por lo tanto este producto vectorial se puede escribir así. Acá vamos a tener el seno de 90, este seno de 90 vale 1, y entonces la fuerza sobre el alambre D es la corriente del alambre D, el largo del alambre D, y el campo de C. El campo de C es mu0 por I, sobre la corriente C, 2pi, y por la distancia entre C y D. Ahora, mirando esta ecuación, si el problema hubiera sido al revés, o sea que me pregunta qué es lo que hace D sobre C. ¿Esta ecuación que acabo de escribir tendría alguna forma diferente si tuviera que mirar los alambres al revés? ¿Qué opino? ¿Cambiaría la ecuación? O por lo menos los términos que están en la ecuación. Sí, dice Daniel. ¿Qué cambiaría, Daniel?
O estarían todos los mismos términos. En otro orden nada más, pero ¿estarían los mismos o no? El resto también puede opinar, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Si en vez de hacer C sobre D hago D sobre C, la ecuación que acabo de escribir, ¿tendría algún factor diferente? Hola. Me parece que no, dice todavía. Y no, efectivamente no va a cambiar nada, porque si yo ahora hiciera al revés, me aparecería, de lo que tengo escrito diría, la corriente en C, por el largo en C, por mu0, la corriente en D, 2pi r CD, que son los mismos términos que tengo escrito ahora. O sea que la fuerza que se hace en los dos alambres es la misma, sea uno sobre el otro o viceversa, es la misma, es una sola fuerza. El valor de la fuerza es la misma que hace C sobre D que la que hace D sobre C, exactamente la misma. Y las dos son de atracción. Es una relación que se establece entre esos dos alambres. Hay una atracción sí o sí entre los dos alambres y la fuerza de atracción es la misma en una y en el otro. Es una sola fuerza para los dos. Así que no nos va a cambiar en nada la cuestión. Así que la calculemos tranquilo. Estos son 4 amperes. El largo era, ¿cuánto decía? 1 metro de alambre. Esto mu0 que es 4pi por 10 a la menos 7. La otra corriente son 6 sobre 2pi y la distancia entre los dos es 10 centímetros, que la paso a metros. A ver cuánto da. ¿Cuánto saldrá? Puede ser 4,8 por 10 elevado a la menos 5. ¿Puede ser? No sé. Veamos qué más dice algún otro. Yo no me acuerdo, como les dije, no me acuerdo los valores, tengo que buscar. Ah, sí, eso sale. Bien, eso está en el práctico. Sí. Entonces, perfecto. Bien la cantidad de cifras, porque todos tienen 2 nada más acá. 4,8 por 10 a la menos 5. Debería ser Newton, porque esto es una cuestión de fuerza. Veamos si realmente da newtons. A ver, tenemos este metro se va con este, y este amper se va a ir con este amper. Y me estaría quedando acá un Tesla, un metro y un amper. El Tesla era kilogramos sobre coulomb por segundo, metro, y el amper era coulomb sobre segundo. Entonces van los coulomb, kilogramos, metro, segundo cuadrado, efectivamente da newton. Y en el problema dice 48 micronewton, que es lo mismo que tengo escrito ahí. Vaca puesto ahí también ese número, exactamente el mismo. Exactamente.
48 micronewton. Este valor de la fuerza va a cambiar si las corrientes son en sentido contrario. El valor de la fuerza, ¿no? Atento a lo que pregunto. El valor de la fuerza cambia si es en sentido contrario las corrientes entre sí. No, no cambia, exactamente. Como Sosa y Paz están poniendo ahí en el chat. No cambia, ¿sí? Es el mismo valor porque en ninguna parte de la ecuación me dice la historia de que vayan por el sentido iguales o contrarios. Lo que cambia es lo que va a pasar. A ver, si son de igual sentido y se atraen, ¿qué pasará si las corrientes son de distintos sentidos? Se repelen, como dice ahí Tobías. Lo pueden probar fijándose qué va a pasar si las corrientes van en distintos sentidos. Haciendo la regla de los 3 dedos de la mano derecha, van a ver que la fuerza pasa de ser de atracción a ser de repulsión. Lo pueden probar tranquilamente. Entonces, nos queda claro que cuando los alambres interactúan, los dos experimentan la misma fuerza. Y que cuando tienen igual sentido se atraen, cuando tienen distintos sentidos se repelen. ¿Sí? ¿Qué le pasará a las bobinas de Helmholtz? ¿Se atraerán entonces? Sí. Sí, sí. Como las dos tienen la corriente en el mismo sentido, se atraen, entonces eso se soluciona, obviamente, fijándolas, ¿sí? Pero las bobinas de Helmholtz sí se atraen, porque tienen corrientes en el mismo sentido. Efectivamente, muy bien. Muy, muy bien. Bien, buenísimo. Vamos con otro. Pues preguntas hasta el momento, alguna duda, algo que quisieran que vuelva a aclarar, que no ha quedado claro. Ustedes digan. Todo bien, dice acá. Perfecto, queda claro. Bueno, vamos con otra. Bueno, el 4 está hecho. El 5. El 5 lo vamos a plantear para que ustedes vean. Vamos a borrar. Me ha quedado ya lo de la otra clase. Bueno. Ya está hecho el dibujito, pero lo mismo lo marcamos. Entonces acá tenemos dos alambres. De vuelta dos alambres. Lo estoy mirando de frente. Y veo que uno tiene una corriente que viene hacia mí. Y el otro, por el dibujito, me muestra que la corriente va hacia adentro del pizarrón. Entonces pide los campos. Acá arriba y acá en el punto medio. Entonces en el punto medio, usemos la mano, la regla del campo con el dedo de la mano, con el pulgar y la mano cerrada. A ver, esta corriente que sale hacia ustedes, genera en este punto medio un campo que va para arriba o para abajo. Ya sabemos que tiene que ser perpendicular a esta distancia. Para arriba, dice Tobías. Bien, efectivamente, en ese punto, el campo que genera el alambre de 6 es hacia arriba. Prueben con la manito, van a ver que va hacia arriba. ¿Sí? Los dedos ahí van a apuntar hacia arriba cuando los quiera hacer pasar por el punto A. Y la otra corriente que va hacia adentro, ¿cómo será el campo que genera ahí en el punto medio esta corriente que va hacia adentro? Acuérdense, apunten el pulgar hacia adentro e intenten pasar los dedos por ese punto. ¿Para dónde va? También para arriba, efectivamente. Entonces acá los dos campitos
magnéticos se van a combinar y para sacar la resultante calculo un 0i sobre 2πr de este, un 0i sobre 2πr de este otro, y como ya veo que son en el mismo sentido de dirección, lo sumo directamente. Eso lo pueden hacer ustedes y comprobar que les dé el resultado que dice el problema. Cuando dice, el problema dice inducción magnética, es el campo magnético. Recién leo ahí que dice inducción magnética. No se asusten. Si dice inducción magnética es el campo. ¿Estamos bien? Y ahora tenemos que decir lo mismo de lo que hacen estos dos campos en el punto C, que es el punto ahí arriba. El B que figuraba originalmente, pero no pone. Bueno, a ver, el de C y en el punto C. Acuérdense que tiene que ser perpendicular a esta línea. ¿Para dónde apunta? ¿Para arriba o para abajo? Acá. ¿Cómo dibujamos este vector perpendicular? Arriba a la izquierda. Efectivamente. Tiene que formar un ángulo de 90 ahí y tiene que ser hacia arriba. Apunten el dedo pulgar hacia ustedes, intenten pasar los dedos por el punto C y van a ver que apunta hacia arriba y a la izquierda. Efectivamente. Este vamos a poner acá. Ahí. Que no va a hacer falta. Y el del otro. El del otro, el dedo al entrar, y yo quiero hacer pasar los dedos por el punto C, efectivamente me van a quedar hacia arriba a la derecha, o sea, algo así. Los dibujos de distinto tamaño, los vectores, porque como son distintas las corrientes, estos vectores no tienen la misma intensidad. ¿Sí? Recuerden que acá... no. Vamos a ir con el lápiz. Recuerden que aquí hay un ángulo de 90 y aquí hay un ángulo de 90. ¿Qué vamos a tener que hacer para sacar la resultante? Y bueno, encontrar las componentes de esos vectores, no nos queda otra. Y para eso vamos a necesitar saber el ángulo para descomponer este angulito de acá y el de acá, que son los mismos ángulos encima. ¿Y cuánto valen esos ángulos? Que es fácil de saber. Acuérdense que miren el dibujo, esto es un triángulo equilátero. ¿Qué característica tenía el triángulo equilátero aparte de sus lados iguales? Todos sus ángulos son iguales. Exactamente. ¿Qué angulito son de 60 exactamente? ¿Qué angulito forma el azul y el rojo con el horizontal ahí? Entonces, si son todos 60. No, no es 60. Camila me dice 60. No, no es 20 tampoco. ¿El 20 ese de dónde ha salido? 120. Dejen de inventar. ¿A dónde ven 120 con el horizontal? Ni en el dibujo se ve. A ver. Vamos a pensar, a ver si piensan un poco. El que piensa pierde. Este es 60. El azul hace 20. Amigo mío, ¿Cuánto tengo acá? No, no es 70, chicos. ¿Cuánto? 760. ¿Cuánto vale esto? Que es el mismo que hay acá. También No, 60. 60, no sé dónde saca 70. Porque tiene que sumar 180 los tres o no. Y esto es un triángulo equilátero. Quiere decir que el ángulo acá y acá son iguales porque es la forma que está dibujada, como se dibuja un equilátero, la característica. Entonces, este pedacito, ¿cuánto vale? 30. 30.
Porque acuérdense que entre este y este tiene que haber un ángulo de 90. Entonces es 30. No sabe dividir 120 en 2, dice, no sabe. Entonces ya saben que ese es 30, ya pueden calcular con mu 0 i sobre 2 pi r el valor de los campos, lo descomponen, suman las componentes, sacan los resultados. Algo que ya saben hacer a esta altura del partido. ¿Sí? Así que, por lo menos ya saben cómo plantearlo para trabajar con eso. ¿Mm? Bueno, de ahí tienen el problema 6 que está hecho, que es la misma historia con esto, un punto donde hay que sacar los campos. El problema 7 no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque ustedes lo tienen hecho al 8, entonces cuando ustedes vean el video del 8, van a poder hacer el 7 sin ningún problema, lo van a entender mucho más, porque es mucho más sencillo el 7 que el 8. Entonces, si ustedes ven el video del 8, no van a tener problema para pensar eso. El problema número 9, acá hay que tener en cuenta una cuestión, que esto mezcla Ampère y el campo, es lo siguiente, es este punto P donde le piden el campo, ahí adentro de uno de los alambres. Estos son alambres gruesos, donde yo ya estoy viendo que al ser grueso ya no funciona lo del alambre delgado y largo, porque ese alambre no es delgado. ¿Sí? Entonces, si yo voy a ver el punto P voy a ver que toda la corriente esta está generando un campo acá en este punto, que al ser una corriente que sale de la hoja, termina siendo perpendicular de esta forma, con la distancia entre el centro del alambre y ese punto. ¿Se ve eso? Prueben con el dedito apuntando hacia afuera, van a ver que ahí se cierra. Y acá adentro de este alambre, la corriente que queda hasta el punto, hasta la circunferencia que abarca hasta el punto donde quiero, es la que me genera campo hasta ese punto, que como va hacia adentro de la corriente, me queda perpendicular de esta forma el campo. Quiere decir que en este problema voy a tener que calcular el campo resultante tomando toda esta corriente y tomando, de acuerdo a la ley de Ampère, el pedacito de corriente que llega hasta esa posición P que me dice el problema. Yo se lo voy a dejar ver si ustedes lo pueden hacer, si les sale. Y después, si no, durante la semana, les voy a subir la resolución para ver si han podido hacer como ustedes creían, o si lo que han creído que era, les ha salido. Para eso tienen que ver el video del problema 8. Si no lo ven, no van a entender. Y yo quiero que lo vean a ver si entienden. Aprobar con eso. Y por último, para terminar hoy ya, tenemos el ejercicio 10, que es un solenoide. El solenoide es una configuración, no sé si la tienen vista, si se imaginan cómo es, si no ya les muestro un dibujito. A ver. Un solenoide es un conductor que tiene esta forma, la forma de un rulero. ¿Sí? Es un enrollamiento de alambre que tiene la característica principal. Nosotros vamos a trabajar con enrollamientos largos, digamos, porque la expresión del campo que vamos a usar para este conductor, que ya no es ni un alambre largo ni recto, ni una espirita o varias encimadas,
sino que la característica del solenoide es que las espiritas están una a la par de la otra. Fíjense, el gráfico está bien clarito. No están encimadas, ¿sí? Entonces, el solenoide difiere de lo que se llama bobina, porque la bobina es que uno enrolla uno arriba del otro, en cambio el solenoide tiene uno al lado del otro, ¿sí? Y ese solenoide, al tener ese tipo de enrollamiento, genera un campo magnético, que ahora se los voy a compartir, una forma de campo magnético muy interesante, que es la siguiente. Tiene esa forma. La dirección del campo magnético viene dada por la reglita de la manito con el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos cerrando me dice para dónde va el campo. Y la configuración del solenoide de un enrollamiento al lado del otro provoca que dentro del solenoide yo tenga, como se ve ahí en el gráfico, un campo casi, bueno, idealmente lo vamos a hacer uniforme, es decir que en todas las partes adentro del solenoide el valor del campo es el mismo, eso es lo que quiere decir que sea uniforme, ¿sí? Y que tiene una expresión muy sencilla para calcularlo, que es la siguiente. La vamos a poner en el práctico. El campo de un solenoide adentro del solenoide, por supuesto, es N mu 0 I sobre el largo del solenoide. Creo que era así. ya lo chequé. Creo que no le he errado. Sí. Bueno, Facundo. ¿Dónde está el práctico? Estaba N mu 0 I sobre L. L es el largo del solenoide. ¿Sí? Entonces, este problema es muy sencillo. Ponemos nuestros datos. Tenemos 400 vueltas. 4pi por 10 a la menos 7. Es la metro sobre ampere. Tiene 30 centímetros de longitud. Entonces, menos 2 para hacerlo metro. ¡Ay, no! Perdón, ahí va la corriente. La corriente que lleva es 6 amperes sobre 30 por 10 a la menos 2 metros. Y esto nos va a dar un campo de, no sé, ¿cuánto? ¿Cuánto da? ¿Sí?
Calculen. Chicos, ¿cuánto da? 0,01. 10 por 10 a la menos 3. ¿Será? Puede ser. Ah, sí, puede ser. Pero tenemos que poner 3 cifras. ¿Da justo 10? El resultado que da es 0,010, 05, 30 y 96. Eso es el A ver, número entonces completo. 0,010. ¿Cuánto más me dijo? Otro 0, 53 y Bueno, 0,96. bueno, esto lo podemos redondear entonces a 0,0101. ¿Sí? Ese es el resultado. Ahí está. Por Ahí está bien. la cantidad de cifras. No se olviden porque no empecemos a escatimar cifras porque ahí tenemos todo con 3 cifras, entonces podemos dar 3 cifras de resultado. ¿Sí? Y ese numerito, si lo quieren poner bonitillo, es 10,1 militesla. Como para ponerlo más fachero. Ajá. Bueno, ahí está en el TP, dice así Lucas. Bueno, no me había dado cuenta. Bueno, y después dice, ¿qué pasa si este solenoide lo convertimos en un toroide? Dice, para que dé el mismo campo que el radio tiene que tener. ¿Qué es eso del toroide? Bueno, ahí les muestro. El solenoide es esta historieta que ya les he mostrado recién, y el toroide es un solenoide hecho una rosca. Tiene esta forma. Eso sería el toroide. Es igual que el solenoide, pero hecho rosca. Entonces, fíjense que ahí hasta en el dibujo tenemos que el campo del toroide tiene la capacidad, del toroide digo bien, tiene la capacidad de quedarse adentro del toroide. Entonces, es un buen elemento conductor para conseguir un campo confinado, porque queda ahí adentro del toroide. Y por lo general, como es como una rosca, tiene 2 radios, un interior y un exterior, y por lo general en la ecuación se suele usar el radio promedio entre los dos. Cuando voy a calcular el campo de este toroide, uso un radio promedio entre los dos. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Es una ecuación muy sencilla, que será la siguiente, que me dice que el campo de un toroide, entonces para el toroide, el campo es n mu 0 i sobre el largo que tiene el toroide, que es, ¿cuánto es el largo de un toroide? ¿Qué forma tiene? Una circunferencia. Entonces acá aparece el largo de una circunferencia que es 2pi por el radio medio. Entonces ahí en la segunda parte del toroide lo que les pide es el radio para que le dé el mismo campo del solenoide anterior. O sea, hay que despejar de ahí el radio. ¿Estamos? Bueno, eso le queda a ustedes para